porque pues necesitamos ir avanzando en temas de este segundo corte. Entonces, la ley de Gauss, nosotros la definimos como el flujo total encerrado de campo eléctrico que atraviesa una cierta superficie. Por eso hay que realizar esa integral cerrada de área y tener en cuenta el producto punto entre el vector campo eléctrico y vector dA. ¿Listo? En algunos casos, debido a la simetría, pues ese producto punto va a permitir ser 1 o menos 1. En otros casos hay que considerar el coseno del ángulo formado entre los dos vectores. Y si construye la superficie bastante eficiente que logre encerrar la carga completa, pues esa integral cerrada o ese flujo eléctrico va a ser igual a la carga total encerrada dividido epsilon 0. Es decir que la ley de Gauss últimas es como está aquí en negrilla, el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total neta dentro de la superficie dividida entre epsilon 0. Bueno, con esta definición de ley de Gauss nosotros pudimos resolver o se pueden resolver varios problemas de campo eléctrico. Hola amigos. Que construyendo una superficie gaussiana altamente simétrica nos va a permitir calcular el campo eléctrico de manera mucho más eficiente. ¿Listo? Entonces, nosotros habíamos yo dejé unos videos en donde se hablaba de cómo calcular el campo eléctrico dentro de una esfera, fuera de una esfera, y el campo eléctrico fuera de un alambre infinito. Entonces, voy a compartirles un momento el problema del alambre infinito. El problema del alambre infinito es algo que dejé pendiente que ustedes repasaran y que les anexé el video. Es un alambre con carga positiva, líneas de campo eléctrico que salen. Tú construyes una superficie gaussiana que, teniendo en cuenta que la simetría de un alambre es cilíndrica, pues construyes una superficie gaussiana cilíndrica. El cilindro evidentemente tiene un área que se puede descomponer en tres partes, las dos tapas circulares y el core o el núcleo, pues, o el centro del cilindro, que sería como el tubo, pues, de PVC. Las dos áreas circulares son perpendiculares el vector de área en este círculo y en el círculo de atrás, pues sus vectores de área son perpendiculares a la línea de campo. Por eso, a lo largo de estas dos superficies, pues no va a haber flujo eléctrico. Sin embargo, a lo largo de esta superficie, que es el core o el centro, los vectores de área, el dA, es paralelo al campo eléctrico, a las líneas de campo eléctrico, y por eso a lo largo o a través de toda esa superficie, sí hay flujo eléctrico, ¿listo? Entonces, una manera de resolver el problema es darse cuenta, voy a compartirles acá la pantalla. ¿Me confirman si ya ven la otra pantalla? Sí. Listo, perfecto. Entonces, fíjense, este dibujo aquí era lo que ya habíamos visto la vez pasada. Fíjense que tenemos el flujo, entonces solamente surge a través de esta superficie. ¿Cómo se calcula el área de esa superficie? Pues el perímetro del círculo, que es 2pi por r, por el largo del cilindro. Es decir que en total el área de ese core es 2pi por rl.
Utilizando la ley de Gauss, entonces es evidente que al lado izquierdo de tenemos la integral del flujo, que sería exactamente el campo eléctrico 2pi por RL, que sería el área total encerrada, y al lado derecho tendríamos que es igual a la carga sobre epsilon 0. Entonces despejamos campo eléctrico y llegamos a esta expresión de acá. ¿Listo? Esa expresión de acá del campo eléctrico va a ser útil, más adelante la vamos a utilizar para calcular potenciales eléctricos, que es lo que vamos a entrar a ver el día de hoy. Adicional, también les planteé el problema de cómo calcular el flujo eléctrico, digamos, utilizar ley de Gauss para calcular el campo eléctrico en un plano infinito, de cargado. ¿Listo? Entonces, un plano, evidentemente, pues es como una hoja de papel que tiene carga positiva, las líneas de campo, evidentemente, salen. Una manera de construir una superficie gaussiana que encierre perfectamente a todo el plano sería construir un cilindro cuyo radio también sería infinito. Si tú logras que el radio del cilindro sea infinito, también va a abarcar todo el área de la misma hoja o del mismo plano. Entonces, bueno, si las líneas de campo salen, como es carga positiva, las líneas de campo van a salir. En este caso, las líneas de campo sí van a atravesar las superficies circulares. Sin embargo, la superficie del core, que es el famoso 2pi por RL, pues no va a ser atravesada. Entonces, a través de esa superficie no va a haber flujo. Sin embargo, a través de esta superficie de la izquierda y esta superficie de la derecha, sí van a haber líneas de campo que atraviesen. Por ese motivo, el flujo total sería igual a la suma del flujo que atraviesa el flujo a través de esta superficie, de este círculo, más el flujo a través de esta superficie, que sería este otro círculo a la derecha. A la final, el campo eléctrico entonces lo encontramos que es igual a este valor de acá, que es sigma sobre 2 epsilon 0, donde sigma pues es la densidad de carga superficial que se distribuye sobre la superficie de ese plano infinito. Esos eran los dos ejemplos que habíamos dejado en el vídeo, en los videos, y que espero pues que hayan entendido y comprendido el paso a paso. También estaba totalmente desarrollado en el libro. Quiero preguntarles si se les presentó alguna dificultad, porque estos dos conceptos van a ser necesarios para más adelante. Entonces, por favor me responden si tienen alguna dificultad en esos dos ejemplos. Puede ser por audio. Bueno, veo preguntas, dame aquí. O sea, Linda, tu pregunta es, si quieres utilizar el audio para poder que todos escuchemos. Ok, linda pregunta que cómo vamos a hacer con la práctica de este corte. Bueno, yo creo que habíamos hablado de eso ya, ¿no? La idea es que como pues, no podemos hacer prácticas porque no podemos ingresar a la universidad, entonces la manera de calificación del curso va a ser muy distinta. Eso, hay una resolución que está a punto de salir. El decano evidentemente nos ha comunicado y nos ha manifestado que una forma de poder evaluar este curso va a ser utilizando talleres y evidentemente va a ser utilizando algunos quizzes que se van a tener que resolver de manera interactiva con un tiempo determinado para que lo resuelva cada estudiante. Es decir, que talleres van a tener un peso bastante importante, más quizzes o pequeños ejercicios que surgen
que van a permitir también generar algunas notas adicionales. Yo quiero ser muy claro y yo no creo que vayamos a ir al laboratorio porque no se va a poder hacer. Es evidente que no se va a poder ir porque la cuarentena, por más que sea el 13 de abril, las universidades tienen un tumulto de gente mayor de 1000 personas y hay que estar distanciados. Evidentemente no se va a poder asistir. Funcionarán algunas partes administrativas, pero no creo que permitan el ingreso de todos los estudiantes. Entonces creo que eso va a ser complicado. ¿Claro o no claro esa parte? Sí, ¿y cómo vamos a hacer el parcial? Ok, por eso mismo les estoy diciendo que parciales hasta el momento no ha salido una resolución. Vuelvo y le repito. Talleres y quizzes hasta el momento va a ser la manera que, digamos, el decano ha optado para poder calificar este segundo corte. ¿Listo? No se ha definido parciales porque los parciales son presenciales. Entonces son talleres y algunos pequeños quizzes. Sería cómo podemos obtener la nota en este segundo corte. Profe, ¿y los porcentajes siguen siendo Discúlpame, Lorena, cuéntame otra vez. que si los porcentajes siguen siendo los de cada corte? Mira, en estos momentos no podría decirte con exactitud cuántos son los porcentajes, ¿listo? Solo sé que estoy a la espera de una resolución por el decano. Entonces, hasta lo pronto, ¿qué nos dijo el decano? Como el curso era evaluado con parciales, talleres, laboratorio, esto tenía unos porcentajes que ya habíamos, digamos, asignado. En este momento, como no se tiene una resolución clara y estamos a la espera, lo que sí nos dice él es que con quizzes y talleres los vamos a resolver, nos vamos a, digamos, a sacar la nota del segundo corte. Pero cuánto pesan los talleres y cuánto pesan los quizzes todavía no es claro, pero sí nos dijeron que los talleres tienen un peso considerable, al igual que los quizzes. Eso significaría que podría ser un 50-50, un 60-40, no sé. Pero solamente les digo que por favor, yo ya les puse un taller hoy, ahora se los acabo de poner, pues espero que lo hagan con bastante, digamos, juiciosos, concentrados y con mucha responsabilidad porque es una nota bastante considerable de este corte. ¿Listo? Profe, Vale, una última gracias. pregunta. Es que quería preguntar que, por ejemplo, si tú la clase que viene nos vas a dar pues la clase normal, supongo, pero ¿y si tenemos durante algunos días unas que nos surjan ciertas dudas o que no podamos con algún punto? Usted nos puede, es que con otra profesora estamos haciendo videollamada uno que otro día a ver que ella nos va explicando. Y es fuera de la... Linda, lo que podemos hacer, como te había dicho la clase pasada, es que si se te presenta alguna dificultad, o sea, el ejercicio está para que ustedes piensen y lo resuelvan, no les puedo resolver el ejercicio, pero sí les puedo dar una guía de cómo resolverlo. Entonces, puedes escribir en el Classroom, como te había dicho, como les había dicho a los demás, tú escribes en el Classroom tu duda porque puede ser una duda generalizada para todos y yo puedo responderles por ahí porque puede ser importante para todos los demás. Así estoy haciendo con los otros cursos. Entonces, les respondo en el Classroom igual como a todos les puede servir la misma pregunta, para que no sea, digamos, que tú y luego al otro le resulta la misma, entonces a todos podemos ver la pregunta tuya y la respuesta mía y entonces así pueden, digamos, ir trabajando. Ah, bueno, gracias. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, una pregunta, es que la parte de epsilon, de lambda, que a veces se utiliza, ¿usted no tiene una tablita donde se encuentran, pues dependiendo de cada una de las superficies o cómo se maneja esa parte que aún no le entiendo muy bien esa parte? Víctor, lo que pasa es que, mira, acuérdate que hay densidades de cargas superficiales lineales y eso es algo que ya hemos visto anteriormente, ¿listo?
¿Qué tienes que hacer para poder resolver el problema? Identificar primero qué tipo de densidad estás trabajando. Entonces, por ejemplo, en la varilla, pues es una carga depositada a lo largo de una línea. Entonces, evidentemente es una densidad de carga lineal. En el plano infinito, pues tienes carga depositada a lo largo de una superficie, sobre una superficie. Entonces, es una densidad de carga superficial. Fíjate, no sé si ya estás viendo el libro. Sí. ¿Listo? Fíjate que la carga total encerrada, fíjate que al lado izquierdo, ese 2pi por RL, campo eléctrico, pues es el flujo a través de la superficie total gaussiana. Al lado derecho tendrías la carga total encerrada dividido epsilon cero, ¿sí? Pero fíjate que la carga total encerrada, ese Q sub ENS, pues es igual a la densidad de carga lineal por la longitud de la varilla. ¿Por qué? Porque es una carga depositada a lo largo de una línea. Por eso tú reemplazas esa carga total encerrada como lambda por L y despejas y encuentras el campo eléctrico. Entonces, por un lado, esa densidad de carga lineal y por otro lado, en el plano, lo que tú tienes, esperaré unos segundos, me confirma si ya es el plano. Sí. ¿Listo? En el plano, al tener carga depositada sobre una superficie, tienes una densidad de carga superficial. Entonces, ¿qué carga, cómo calcula la carga utilizando densidad de carga superficial? Pues la carga total encerrada sería la densidad de carga superficial multiplicada por el área. ¿Cuál área? Pues el área del círculo. Por eso cuando tú, acá, digamos, está la carga total encerrada, sería igual a esa densidad de carga superficial por el área. Entonces, en este caso del plano, pues dos flujos a la derecha y a la izquierda por las tapas circulares. Entonces tienes que sumar ambos flujos. Por eso el flujo total sería igual a 2 veces, aquí lo ves, 2 veces el campo eléctrico por el área. ¿Cuál área? El del círculo, porque los círculos son iguales a la izquierda y a la derecha. Y ese área del círculo se va a cancelar con el área del círculo de la carga total encerrada. Entonces, no va a haber dependencia con la superficie. ¿Listo? Solamente con la densidad, cómo se depositó. Entonces, así es que queda el campo eléctrico de la sigma son de 2 epsilon 0. ¿Quedó clara la respuesta o alguna duda adicional? Ya me tocaría como hacer más ejercicios, hacer ejercicios, pero ya tengo como la idea de cómo Claro, desarrollarlo. solamente tienes que entender algo. Si la carga se deposita sobre una línea o a lo largo de alguno de los ejes, es lineal. Si tienes carga depositada a lo largo, sobre una superficie, pues es densidad de carga superficial. Y como en el taller que les acabo de poner, la carga se deposita a lo largo, sobre una esfera sólida maciza. Entonces ahí tienes que tener densidad de carga volumétrica. ¿Listo? Listo, Bueno, gracias. bueno, entonces fíjense, algo interesante es que el campo eléctrico entonces del plano infinito es este valor de acá, sigma sobre 2 epsilon 0, el de una lámina infinita cargada, ¿listo? ¿Y por qué es importante utilizar esa lámina? Porque si tú pones dos láminas, ¿sí o no? Si tú pones dos láminas, me confirman si ya ven las láminas positiva y negativa. Sí. Listo, perfecto. Si tú tienes dos láminas, positiva y negativa, puedes calcular utilizando el resultado que acabamos de obtener, el campo eléctrico formado entre las dos placas. ¿Listo? Y ese resultado es crucial para lo que vamos a ver a continuación. Entonces, voy a parar aquí y les voy a explicar cómo se resuelve el campo eléctrico entre esas placas.
Entonces, el campo eléctrico de una placa lo acabamos de encontrar y su módulo es sigma sobre 2 epsilon 0, que es ese recuadro rojo que tengo yo ahí en las notas mías. Una vista, imaginémonos que el plano es como una hoja de papel. Si tú la pones, plano XY, pues ves el plano de la hoja, pero tú la puedes voltear y ver, digamos, el filo, digamos, el espesor de la hoja, que sería ver este que está acá. ¿Listo? Déjame ver, alguien pregunta algo. Ok. Entonces, viendo el espesor de la hoja o de ese plano, o digamos el espesor de ese plano sería verlo así, y lo que estamos viendo es que a mano izquierda y a la mano derecha pues salen las líneas de campo eléctrico porque el plano pues es positivo. ¿Qué va a pasar si yo lo pongo al frente de otro plano que es negativo? ¿Cuál es la diferencia? Pues fíjate que aquí tengo el plano infinito positivo con el número 1 y tengo el plano infinito negativo con el número 2. ¿Qué tengo que hacer? Pues identificar cómo serían las líneas de campo. Entonces, el plano positivo tiene líneas de campo que salen, pero el plano negativo tiene líneas de campo que entran. Entonces, si yo pongo un plano separado a una distancia del plano infinito negativo, pues voy a construir tres regiones. Digámoslo que esta región de acá, a la izquierda del plano positivo, la región entre el plano positivo y el negativo, y la región a la derecha del plano negativo. Entonces, en esas tres regiones van a interactuar las líneas de campo de cada uno de los planos. ¿Qué va a pasar? Fíjense que al lado izquierdo del plano positivo, las líneas de campo eléctrico del plano positivo salen, sin embargo, las líneas del campo eléctrico del plano negativo entran. Como tienen el mismo tamaño y tienen la misma carga depositada, entonces lo que va a pasar es que las líneas de campo que salen se cancelan con las que entran y digamos en esta región de acá, el campo eléctrico total va a ser igual a 0. ¿Listo? ¿Claro esa parte ahí? ¿Me pueden confirmar por audio? Sí. Sí. Listo, perfecto. Entonces, entre los dos planos, las líneas de campo van en la misma dirección, porque fíjense que el plano positivo, la línea sale, y las líneas del campo del plano negativo, pues entran. Esto hace que ambas líneas vayan en la misma dirección, y exactamente en esa región los campos se sumen. Y en la región número 3, que es lo que queda al lado derecho del plano infinito negativo, pues las líneas de campo siguen saliendo positivas, las rojas salen, y las azules, que son las del plano negativo, pues van a entrar, haciendo que se cancele el campo eléctrico en esa región también. A la final, si yo asumo que estoy a lo largo del eje X, yo podría escribir esos campos eléctricos teniendo la definición del módulo que ya lo acabamos de hacer de esta forma. El campo eléctrico en la región 1, debido al plano infinito positivo, sería de esta forma, con dirección hacia menos X. Sin embargo, el campo eléctrico debido al plano negativo, pues tendría el mismo módulo, pero con dirección positiva. Por eso, menos X más X se cancela y entonces, como ya habíamos dicho, el campo eléctrico en esta región se anula. En la región entre los dos planos, ambas van en la misma dirección, que fue lo que ya acabamos de hablar, y por eso se suman. Como ya sé cuál es el módulo, y el módulo de ambos es el mismo, pues sigma sobre 2 epsilon 0 más sigma sobre 2 epsilon 0, pues un medio más un medio te da 1, y por eso el campo eléctrico total en esa región es sigma sobre epsilon 0. Y en la otra región, pues se van a cancelar. En la tercera región se cancelan porque también van en direcciones opuestas. Es decir que, en últimas, solamente vamos a tener un campo eléctrico total entre los dos planos y es igual a sigma sobre epsilon 0. ¿Claro esa parte? Sí. Listo. Entonces, con este resultado,
vamos a trabajar potencial eléctrico, ¿listo? Adicionalmente, yo ya les había resuelto cómo es el campo eléctrico dentro y fuera una esfera aislante. Lo único que falta para culminar, digamos, la parte de ley de Gauss es identificar qué pasa cuando tienes materiales conductores. La única cosa que se debe tener en cuenta cuando trabajas con materiales conductores es darse cuenta que al ser conductores, los materiales conductores tienen una característica muy especial y es que los materiales conductores o metálicos tienen un exceso de carga que les permite la conducción, por eso son utilizados para conducir corriente eléctrica. Ese exceso de carga siempre se va a depositar sobre la superficie. Entonces, lo único que tienes que darte cuenta cuando trabajas con conductores es que cuando vayas a aplicar la ley de Gauss, cuando vayas a construir la superficie gaussiana y calcular campos eléctricos generados por materiales conductores, cuando construyas la superficie gaussiana, si la construyes dentro del material conductor, no estás encerrando absolutamente nada de carga, porque la carga está depositada en la superficie. Entonces, si tú encierras y no hay carga, pues la ley de Gauss te va a decir que el campo eléctrico dentro del conductor sería cero. Solamente tú puedes construir superficies gaussianas por fuera del conductor, porque así puedes garantizar que estás incluyendo la carga que está en la superficie. En conclusión, el campo eléctrico dentro de un material conductor siempre va a ser cero y por fuera, pues sí hay que calcularlo con la ley de Gauss. Es lo único que tienes que darte cuenta. ¿Listo? Entonces, con eso cerramos el capítulo de ley de Gauss y vamos a ir al capítulo siguiente, que es el capítulo 23, que a la final, 24, que es potencial eléctrico. El potencial eléctrico, un momento, los voy a, perdón, el 23, sí, potencial eléctrico. Y con potencial eléctrico vamos a definir dos cosas y va a ser la introducción para lo que más adelante vamos a utilizar en ley de Ohm. Vamos a definir aquí qué es la energía potencial eléctrica, qué es el potencial eléctrico o voltaje. Y para poder definir esto, necesitamos tener claro el concepto de trabajo que ustedes vieron en su curso de Física 1. Entonces vamos a partir de la definición de qué es el trabajo. El trabajo es mover un objeto desde un punto a otro mediante una fuerza. ¿Listo? Entonces, si la fuerza es capaz de desplazar un objeto desde un punto a otro, pues esa fuerza hizo un trabajo. Ahora vamos a mandar definición. A que antes hacíamos objetos, una caja se mueve porque le aplicas una fuerza. Vamos a tratar de ver una partícula con carga se mueve porque se le aplicó una fuerza eléctrica y entonces hay un desplazamiento desde un punto a otro. Entonces, si tú logras desplazar partículas con cargas de un punto a otro, hay un trabajo eléctrico. Y desplazar partículas desde un punto a otro es inducir una corriente. Entonces vamos a ir armando los conceptos claros para poder irnos a todo lo que son circuitos eléctricos. ¿Listo? Entonces, vamos a definir, digamos, el trabajo. Entonces voy a parar aquí y voy a compartir otra diapositiva. Pues les voy a compartir unos apuntes míos, más vale, que están más claros y luego vamos a las diapositivas. ¿Listo? Bueno, entonces,
Fíjense lo que estamos, vamos a utilizar el concepto de trabajo. El trabajo está en la parte de arriba. El trabajo de desplazar una partícula desde un punto A a un punto B es definida a través de una integral de A a B del producto punto entre fuerza punto dl, que dl ¿qué es? Es el vector de desplazamiento o es un elemento infinitesimal del desplazamiento que hace la partícula a lo largo de esa línea o esa trayectoria. ¿Listo? Entonces necesitamos calcular ese producto punto entre el vector fuerza y dl. Bueno, eso ustedes lo vieron en física 1 y de ahí fue que construyeron el concepto de la relación de teorema trabajo-energía. ¿Listo? Entonces vamos a partir de este trabajo, vamos a partir de esta definición de trabajo para calcular cuál sería, digamos, el trabajo de una partícula con carga que experimenta una fuerza eléctrica. Entonces, la manera más fácil de entrar en tema es utilizar el concepto que acabamos de obtener del campo eléctrico entre dos planos. Y es el que tengo acá. Fíjense, los dos planos vuelven a estar aquí, el plano positivo y el plano negativo. Como sabemos, los campos, las líneas de campo se cancelan fuera de los planos y existe la posibilidad de tener un campo eléctrico entre los dos planos. Y nos dimos cuenta que ese campo eléctrico entre los dos planos es sigma sobre epsilon 0. Es decir que el campo eléctrico es constante entre los dos planos. Entonces, vamos a iniciar primero calculando el trabajo de una partícula cuando experimenta un campo eléctrico constante. Es la manera más fácil. Y luego vamos a pasarnos cuando los campos eléctricos no son constantes, es decir, varían con la distancia. Déjame ver acá. ¿Listo? Entonces, es como cuando ustedes vieron el problema en física 1 y ustedes iniciaron calculando, digamos, el trabajo que hace la fuerza gravitacional, porque la fuerza gravitacional es constante, sobre un objeto que cae o se lanza hacia arriba. Ese es como el primer paso para ir dándose cuenta que es un trabajo. Y luego, pues, calcularon el trabajo debido a partículas que experimentan una fuerza, por ejemplo, sobre un resorte, que es, digamos, una fuerza que depende de la distancia. Entonces, vamos primero por la manera más fácil, que es asumir un campo eléctrico constante y calcular el trabajo que experimenta una partícula. Entonces, en el plano, entre los dos planos hay un campo eléctrico, ¿listo? Y yo voy a poner una partícula de prueba Q sub 0, que es esa verde que está allí. Voy a asumir que Q sub 0 tiene una carga positiva. Entonces hago pregunta, me responden por Dios. ¿Hacia qué dirección se va a mover la partícula Q sub 0 si tiene una carga positiva? Hacia abajo, ¿no? Hacia el negativo, la negativa. Exactamente, hacia el negativo. Entonces, imaginémonos que ahorita estamos parados en el punto A, ¿listo? Y en el punto A pongo la partícula Q sub 0 y lo que hago es soltarla. Entonces ella se va a desplazar hacia abajo. ¿Listo? Ella se desplaza hacia abajo haciendo, digamos, un recorrido. El recorrido muy probablemente puede ser como está acá en esas líneas traselladas, que es, digamos, esas líneas no continuas. Puede ser de esta forma, pero como la fuerza, digamos, es conservativa, entonces para mí es independiente de qué trayectoria tome y solamente me va a interesar entre el punto inicial y el punto final para calcular el trabajo. A la final, entonces la partícula va a llegar al punto B. Fíjense que voy a llamar al punto A, medido desde este sistema de referencia mío, como la altura Y sub A, que es la altura desde acá abajo hasta A, y Y sub B la altura final.
evidentemente la altura final, pues en nuestro caso, en este sistema, pues sería 0, ¿no? Fíjense que si yo hago la resta de YA menos YB, es igual a la distancia de separación entre los dos planos, que la he llamado D. ¿Listo? Entonces, vamos a ir retomando las ideas que vimos en el anterior corte. Una partícula experimenta una fuerza debido a un campo eléctrico, eso ya lo sabemos. Por eso la partícula va hacia abajo. Va hacia abajo porque también tiene digamos, abajo está la carga negativa y el positivo la está empujando. Es decir, va hacia abajo porque este plano positivo genera una fuerza que la empuja hacia abajo y el plano negativo hace una fuerza que la trae hacia abajo. Visto de otra forma, y teniendo en cuenta el resultado del campo eléctrico, podemos utilizar la definición de fuerza eléctrica igual a la carga sub cero por el campo eléctrico entre los dos planos. Claro, la fuerza que experimenta la partícula Q sub 0 sería igual a Q sub 0 por el campo eléctrico, ¿listo? Entonces ese campo eléctrico ya lo calculamos y es igual a sigma sobre epsilon 0, que fue lo que acabamos de ver. ¿Hacia qué dirección va ese campo eléctrico? Visto desde el punto de vista del sistema de referencia mío. Hago la pregunta, ¿hacia qué dirección va? Hacia las negativas de la Y, ¿no? Perfecto, hacia la negativa de la Y. Por eso yo represento el campo eléctrico de manera vectorial como su módulo, que es sigma sobre epsilon 0, por su dirección, que va hacia abajo, las negativas de la Y. Este negativo, pues obviamente lo puedo sacar, eso no hay problema. Y entonces yo puedo representar este sigma sobre epsilon 0, que es constante, como un valor E. ¿Listo? Estoy haciendo esto porque son pasos que en el libro no están, entonces por eso los hago, como para que entiendan de dónde viene todo esto. Entonces, el campo eléctrico entonces sería este valor de acá, sería menos E por la dirección de las Y. ¿Listo? Eso significa que el campo eléctrico va hacia abajo. Si yo reemplazo la fuerza eléctrica que experimenta la partícula Q sub 0, pues evidentemente sería reemplazar el valor de ese campo eléctrico y multiplicarlo por la carga Q sub 0, que a la final me estaría dando que la fuerza sería igual a menos Q sub 0 por E a lo largo de la dirección del eje vertical, que sería ese Y gorrito, que es un vector unitario a lo largo del eje Y. ¿Listo? Es decir, la fuerza va hacia abajo, es lo que le está diciendo. Claro, por eso se mueve hacia abajo. Entonces tengo la fuerza, ¿listo? Que es este valor de acá, menos Q sub 0 por E y ese vector unitario Y. Entonces, ¿por qué es importante esa fuerza? Me devuelvo hacia arriba. Ah, es que como necesito calcular el trabajo que hace esa fuerza para desplazar la partícula Q0 desde A a B, porque tengo que calcular este producto punto entre fuerza eléctrica y ese vector dl y hacer una integral, entonces ya tengo la parte de la fuerza. ¿Qué me hace falta? El vector dl, que es un diferencial de, digamos, de una sola dimensión. Entonces, ¿qué significa ese dl? Pues dl, digamos, dl es un desplazamiento infinitesimal a lo largo de la trayectoria de la partícula. Entonces, como la partícula se está moviendo a lo largo del eje Y, entonces el dl va a ser dy. ¿Pero en qué dirección? Fíjense que va desde A a B. Es decir, que el desplazamiento surge en la dirección negativa de las Y, porque cae. Por ese motivo tengo que garantizar que el vector unitario sea negativo. Es decir, que ese vector dl sería dy menos el vector unitario en Y. El menos lo puedo sacar y quedaría que ese ese vector dl sería igual a menos dy por el vector unitario a lo largo del eje Y. Entonces fíjense, ya tengo el dl y ya había calculado la fuerza. Y dentro de la integral hay que calcular un producto punto. Fíjense que ese producto punto que está aquí, fuerza producto punto dl, el producto punto entre dos vectores, pues evidentemente es una cantidad escalar.
¿qué tiene en particular este producto punto? Que el ángulo formado entre los dos vectores, fuerza y dl, van a lo largo de la misma dirección, porque la fuerza va hacia abajo a lo largo del eje Y y el desplazamiento va hacia abajo a lo largo del eje Y. Es decir, que el ángulo formado entre los dos vectores es 0 y el coseno de 0 pues es 1. Por eso solamente quedaría multiplicándose los módulos. ¿Cuáles son los módulos? Pues el módulo de la fuerza es menos Q sub 0 por E y el módulo del dl es menos dy. Menos por menos te da más, por eso queda Q sub 0 E de Y. ¿Listo? ¿Alguna inquietud o duda hasta el momento? No. Listo, perfecto. Entonces ya sé cuál es el producto punto y pues lo único que tengo que hacer es introducirlo dentro de la integral. Fíjense que el trabajo entonces, que es esa integral entre A y B, ¿por qué entre A y B? Porque es la posición A donde inicia y B donde termina. Ese producto punto ya lo acabo de calcular, que es este Q sub 0 por E de Y. El campo eléctrico dentro del plano, entre los dos planos infinitos, es constante y la carga es constante, por eso la puedo sacar de la integral y quedaría solamente una integral entre A y B de dy. ¿Listo? Es una integración fácil de resolver, que a la final es evaluar los puntos de posición inicial con respecto a la final. ¿Listo? Entonces llegamos a este valor de acá. ¿Listo? Entonces la integración o la integral da este resultado acá, que es solamente Q sub 0 por E altura en A menos Q sub 0 E por altura en B. Entonces yo me acuerdo, este resultado de acá es el que acabamos de obtener, yo me acuerdo de mi curso de física 1, que como la fuerza eléctrica es conservativa y toda fuerza conservativa implica una consecuencia directa, y es que el trabajo efectuado entre dos puntos de una fuerza conservativa es igual al cambio de la energía potencial, ¿no? Cuéntame. No, nada. Entonces, del curso, digamos, de física 1 me doy cuenta que el trabajo de una fuerza conservativa pues es igual al cambio de la energía potencial. ¿Listo? Mejor dicho, menos el cambio de la energía potencial. ¿Ok? Porque un cambio significa posición final menos inicial, ¿no? Que era lo que nosotros se restaba. Que por eso, digamos, la energía potencial gravitacional, tú lo que hacías es restar la posición inicial, que era ese famoso masa por gravedad por altura. Entonces tú haces una resta entre la posición final menos la inicial. Entonces, despejando esto, fíjense que el resultado que obtuvimos por medio de integración es el que tengo acá al lado izquierdo. ¿Listo? Que es el famoso Q sub 0 por E por YA, que es la altura en A, menos Q sub 0 E por YB, que sería la altura en B. Y por el otro lado, hago mi comparación, y es utilizando la consecuencia de que el trabajo efectuado por cualquier fuerza conservativa va a ser igual a la resta de la energía potencial en A menos la energía potencial en B. Entonces yo puedo realizar puedo relacionar directamente esos dos resultados y me puedo dar cuenta que entonces la energía potencial de dos placas paralelas la puedo definir como la carga por el campo eléctrico entre las placas por la altura. ¿Listo? Y que finalmente el trabajo de desplazar entonces la partícula desde A a B pues es sencillamente pues sacar el factor común, que sería Q sub 0 campo eléctrico, y la resta entre YA y menos YB es exactamente la distancia de separación entre las dos placas, y por eso obtengo que el trabajo sería
carga de la partícula, campo eléctrico, por la separación de las dos placas. ¿Claro o no claro? No, ese último punto no me quedó bien claro. Lo que pasa es lo siguiente, fíjate, yo tengo dos resultados de trabajo, el que acabamos de hacer por la integral y el que acabamos de obtener también por los conceptos de física 1 que ya teníamos hace tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues relacionarlos, relacionar el resultado que acabamos de obtener con el que sabíamos de física 1. Si yo relaciono este valor de acá, mira bien, Q sub 0 E por YA, este que está acá, pues lo relaciono con la ecuación que está acá a la derecha y me doy cuenta entonces que esa sería la energía potencial en A. Viene un menos, y Q sub 0 E Y sub P sería la energía potencial en el punto B. ¿Pero potencial qué? Eléctrica. Entonces yo puedo darme cuenta que la expresión de la energía potencial eléctrica entre dos placas paralelas se define como la carga por el campo eléctrico por la altura. ¿Listo? Así como la energía potencial gravitacional era la masa, que en este caso para nosotros es la carga, la gravedad para nosotros es el campo eléctrico y la altura, que para nosotros también es la altura. ¿Listo? ¿Claro ahí, Linda? Sí, es que eso ya lo entendí, ya entiendo cómo llegó a lo último. Lo que no entiendo es por qué hay una D. Porque hay una D, muy sencillo. Si tú restas la posición en A menos la posición en B, si tú haces, fíjate que la posición en A es la altura medida desde aquí hasta acá y la posición en B para nosotros es 0. La separación entre las dos placas es D. Por eso, si tú restas Y menos YB, te va a dar la separación de las placas. En otras palabras, D es la distancia entre A y B. Exactamente, que es esa resta YA menos YB. ¿Listo? Ya entendí, gracias, sí. Bueno, entonces, en ese caso muy fácil porque estamos trabajando con campos eléctricos constantes. Nuestro primer paso fue a través de un campo eléctrico constante entre dos placas. Pero, por ejemplo, puede pasar algo y es que tú puedes poner una partícula, la misma partícula Q sub 0, ¿listo? Pero en un campo eléctrico generado por otra partícula Q más grande y positiva. Entonces yo me doy cuenta que el campo eléctrico ahí no es constante y que el campo eléctrico generado, o sea, la partícula Q sub 0 se va a mover, pero ¿por qué se va a mover? Si ella es positiva y la otra es positiva, pues se va a mover porque hay una repulsión de cargas positivas. Es decir, hay una fuerza eléctrica que genera una repulsión. Y esa fuerza eléctrica entre las dos partículas es más intensa cuando está más cerca y más débil cuando está más lejos. Fíjense que la fuerza de repulsión entre las dos partículas la defino como FR, que es fuerza de repulsión, que ya la habíamos visto, que es la famosa ley de Coulomb, que es constante eléctrica por la carga roja, que es positiva, por la carga Q sub 0, que es la otra positiva que pongo, dividido la distancia al cuadrado a lo largo de un vector unitario radial. Entonces, como pueden ver, esa fuerza eléctrica no es constante. Esta fuerza eléctrica varía con la distancia. Y al variar con la distancia, pues trae una consecuencia y es que el trabajo de la partícula, o sea, el trabajo que hace la fuerza eléctrica, dentro de esa integral hay que tener y hay que considerar una dependencia real. ¿Listo? Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer. Fuerza eléctrica ya la conocemos.
que se está acá. El dl es, pues, que ya hemos visto, un vector, digamos, un diferencial de desplazamiento a lo largo de la dirección en que se mueve la partícula. Pero la partícula se mueve a lo largo de ¿qué? Entonces, a lo largo de una línea radial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que el campo eléctrico de la partícula positiva sale, y las líneas de campo de ese campo eléctrico de la partícula positiva pues es radial. Eso implica que la fuerza también es radial, y eso implica que entonces esa fuerza radial va a hacer que se desplace la partícula Q sub 0 a lo largo de una línea radial. Entonces por eso yo asumo que el dl es un dr, es una variación radial a lo largo de un vector unitario radial. ¿Qué ventajas trae de que la fuerza vaya a lo largo del vector unitario r y que el dl vaya a lo largo del vector unitario r? Pues muy fácil. El producto punto, pues entre los dos vectores, pues forma un ángulo de 0. Porque r unitario de la fuerza, producto punto r unitario del dl, pues va a permitir que el ángulo sea 0 y el coseno de ambos, digamos el coseno del ángulo formado entre ellos, pues va a ser igual a 1. Entonces por eso el producto punto dentro de la integral de trabajo, pues es igual al valor de la fuerza, que es lo que ya teníamos, por el de r. ¿Listo? Lo único que falta aquí es calcular la integral. Y fíjense que de la integración yo puedo sacar algo que es constante, que es la constante eléctrica, la carga Q y la carga Q sub 0. Pero el R cuadrado no lo puedo sacar. ¿Listo? Muy distinto al ejemplo que acabamos de hacer arriba, porque en el ejemplo anterior las placas generaban un campo eléctrico constante. Por eso yo podía sacar el campo eléctrico. En este caso en particular, y por eso la fuerza era constante. La fuerza era constante porque el campo eléctrico era constante. En este caso en particular, la fuerza eléctrica no es constante y por eso el R cuadrado quedó dentro de la integral. Entonces tenemos que resolver esa integral. Entonces esa integral es fácil de resolver porque pues es 1 sobre R cuadrado. Eso se puede ver como R a la menos 2. Y R a la menos 2, la integral sería menos 1 sobre 1 sobre R, ¿listo? Es decir, esto que está acá. Entonces, evaluar esta integral desde RA a RB, que es mover la partícula entre el punto A al punto B, pues es igual a este valor de acá. ¿Listo? Y este valor de acá, que es una resta, pues yo puedo, digamos, repartir el valor constante que está fuera del paréntesis en cada uno de los numerandos de esa fracción, del numerador, perdón, de esa fracción, y repartirlo y obtener esta expresión de acá. ¿Listo? Esta expresión a la derecha que está con unos puntos azules, me doy cuenta que puedo utilizar el concepto de que al ser la fuerza conservativa, pues evidentemente el trabajo efectuado va a ser igual a la diferencia de las energías potenciales eléctricas. Entonces yo puedo realizar nuevamente la relación y darme cuenta que entonces este valor que está acá, pues es la energía potencial eléctrica en el punto A, y este valor que está acá es la energía potencial eléctrica en el punto B. Es decir que yo puedo definir entonces que la energía potencial eléctrica entre dos cargas puntuales, Q y Q sub 0, se puede representar con la letra U de energía potencial eléctrica igual a la constante eléctrica por el producto de las cargas, que es lo que acabamos de encontrar, dividido la distancia. ¿Cuál distancia? La distancia de separación.
Y que entre dos puntos pues va a ser el valor que acabamos de encontrar, la resta. Pero que en cualquier punto esa energía potencial pues es igual a este valor de acá. Eso es como cuando ustedes le preguntan en física 1, ¿cuál es la energía potencial en el edificio de altura H? Ah, mgh. ¿Cuál es la energía potencial a la altura media del edificio? mgh medios. Entonces esta expresión de aquí es la energía potencial y tú puedes calcular la energía potencial en cualquier punto a lo largo de esa línea real. ¿Claro o no claro? Me pueden responder. Sí, ¿Alguna pregunta que surja? Es importante que no les den pena preguntar porque pues entonces luego va a ser complicado. La fuerza no es constante porque depende de la distancia. Acuérdate que la fuerza tiene un componente, digamos, la separación entre las dos partículas forma una parte crucial en esa interacción. Entonces, si la partícula está más cerca, la fuerza es más intensa y si está más lejos, es más débil. Entonces, fíjate que la fuerza no es constante porque depende de la distancia radial, que es lo que estoy poniendo aquí. Si ves el r cuadrado abajo, hace que no sea constante. ¿Listo? Entonces, esa dependencia con el r cuadrado que hace que no sea constante involucra que se tiene que considerar dentro de la integral de trabajo. Y por eso es que obtenemos un resultado muy distinto al que acabamos de obtener con el plano infinito. ¿Sí quedó claro ahí, Carlos? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Voy a compartirles entonces las diapositivas. Como para que... Entonces, hemos obtenido dos cosas, dos resultados que vamos a utilizar más adelante. Por lo pronto, el resultado que acabamos de obtener, que es, digamos, la energía potencial eléctrica entre dos partículas puntuales de carga, la hemos definido como este valor de acá. Es decir, la constante eléctrica multiplicado por la carga 1 por la carga 2 dividido la distancia de separación, que es lo que acabamos de encontrar. ¿Qué tiene de característica esto? Pues fíjense que la energía potencial puede ser positiva o puede ser negativa. Y la energía potencial puede ser positiva si las dos cargas tienen el mismo sentido, digamos el mismo signo, perdón. Tener el mismo signo significa que sean ambas positivas o ambas negativas, haciendo que el producto pues tenga un número positivo. Pero si una es negativa y la otra es positiva, pues evidentemente el producto siempre te va a dar un número negativo. Entonces esto podemos ver que la energía potencial entre dos cargas puntuales, al depender con la distancia, pues va a tener una característica de un decaimiento con R. ¿Listo? Es decir, entre más cerca estén las partículas, pues mayor va a ser la energía potencial y entre más lejos esté, pues la energía potencial es mucho más débil, tiende a ser. Y pasa que cuando las dos son de signo opuesto, digamos, ambas tienen signos opuestos, pues la energía potencial va a ser, digamos, negativa y va a tener una característica que es que entre más cerca esté, pues esa energía va a ser mucho más fuerte pero negativa, es decir, va a ser una energía potencial grande negativa, y entre más lejos esté, pues esa energía va a ser negativa pero bastante pequeña. ¿Listo? Esos gráficos expresan exactamente lo que estamos hablando. ¿Listo? Ahora, fíjense que pasa algo y es que
hemos calculado la energía potencial debido a una partícula, entre dos partículas. Pero si tú tienes un conjunto de partículas, tú puedes utilizar el concepto de superposición para calcular la suma de toda la energía potencial. Es decir, si tienes dos partículas, ya sabes cuál es la energía potencial. ¿Listo? Pero si tienes 3, 4 o 5 partículas, lo que tienes que hacer es realizar, digamos, la suma de las energías potenciales para cada par de cargas. ¿Qué significa eso? Estoy escribiendo de manera de sumatoria. Significa que voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir nuevamente. Entonces fíjense que tengo las 3 cargas con ciertas separaciones. La carga 1, Q sub 1, la carga 2, Q sub 2, la carga 3, Q sub 3. Y la separación entre la carga 1 y la 2 es R12, la separación entre la carga 2 y 3 es R23, y la separación entre 1 y 3 es R13. Entonces tenemos 3 cargas, y esas 3 cargas están separadas con unas ciertas distancias. Entonces, ¿cómo calculo la energía potencial eléctrica total del sistema? Pues lo que tengo que hacer es utilizar la sumatoria de cada par de energías. ¿Qué significa eso? Pues fíjate que calculo la energía potencial entre 1 y 2, la cual está separada por una distancia de R12. Luego calculo la energía entre 1 y 3, que está separada a una distancia 1 y 3. Aquí tengo este par y aquí tengo este otro par. ¿Qué par falta? Pues el par 2, 3. Entonces calcularía la energía entre 2 y 3. ¿Sí quedó claro qué significa sumar por cada par de partículas? Sí. Ojo, no se puede sumar, por eso le digo, se suma una vez cada par. Es decir, repito, Q1 y Q2 es un par, Q1 y Q3 es un par, y Q2 y Q3 es otro par. No vayan a sumar nuevamente Q2 con Q1. Es que es lo que regularmente veo en los, bueno, ya no se puede, bueno, en los parciales que he visto, que suman Q1 y Q2, es el primer par, y luego dicen, pero Q2 y Q1 también. Recuerden que se suma una sola vez. Q1 y Q2 es lo mismo que Q2 y Q1. Entonces, si lo sumas 2 veces, estarías embarrándola. Solamente sumas Q1 y Q2, Q1 y Q3, y Q2 y Q3. No más. ¿Listo? Entonces, la expresión de energía potencial ya la tenemos, que es la expresión que acabamos de calcular anteriormente, que es la definición de acá. La energía potencial es exactamente la constante eléctrica por la carga 1 por la carga 2 dividido la distancia entre ambas. Y lo único que tengo que utilizar es ese concepto para cada una de las energías potenciales. Fíjense que la energía potencial entre 1 y 2 sería la constante eléctrica, la carga 1, la carga 2 y la separación entre ambas, R12. Más, sumo el siguiente par, Q1 y Q3 es igual a constante eléctrica, Q1 por Q3 dividido la separación entre 1 y 3, R13, más la suma del último par de partículas, que sería Q2 y Q3, por eso sería constante eléctrica, Q2 por Q3, dividido la separación entre ellas, que sería 2 y 3, R23. Entonces aquí tengo la energía eléctrica, la energía potencial eléctrica total del sistema, que sería la suma de toda esta cantidad de acá. ¿Listo? Entonces, fíjense que utilizando este concepto podría resolver, digamos, un problema básico de, digamos, de energía potencial. Por ejemplo, dándole unos valores a las cargas. Pues, ¿cómo podría hacer eso?
Sería algo como de esta forma. Si tú distribuyes 3 cargas, digamos, tenemos 3 cargas en el plano XY. Las cargas tienen, una está con 2 microcoulomb, 7 microcoulomb arriba positivos y menos 4 microcoulomb negativos en el otro punto sobre el eje X. Fíjense que tengo la distancia de separación que hay entre la carga positiva de arriba y la negativa, y además tengo un ángulo que forma, digamos, el eje X con la distancia de la partícula positiva de acá abajo, que es de 60 grados. Yo me doy cuenta que eso es un triángulo equilátero de lados iguales. Evidentemente, entonces, todos los lados tienen su mismo valor de 0,5 metros.